Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al tercer y último día del Seminario Internacional Democracias bajo asedio, las incertidumbres del nuevo siglo en Perú y América Latina. El evento central de las actividades por los 60 años del Instituto de Estudios Peruanos. En esta y en las próximas mesas vamos a discutir sobre el Estado y su capacidad de acción de respuesta al contexto neoliberal. La pregunta es, ¿las reformas lograron estados menos corruptos y más eficientes? En la mesa me acompañan, en primer lugar, Mesías Guevara, que es magíster en Administración de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, fue congresista de la República y gobernador regional de Cajamarca. Rosa María Palacios, abogada, periodista y magíster por la Universidad de Texas, actualmente conduce y dirige los programas Sin Guión y A Pensar Más. Eduardo Argand, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas, actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Y Carolina Trivelli, investigadora principal y exdirectora general del IEP. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, magíster en Economía Agraria por the Pennsylvania State University. Bueno, a continuación vamos a darle 10 minutos a cada uno de los ponentes. Vamos a empezar por Mesías y luego vamos a tener una breve réplica a partir de unos comentarios que me toca hacer. Así que, Mesías, gracias por acompañarnos y por favor, adelante. Prende su micro, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi más sincero y profundo agradecimiento por la invitación y también hacer llegar mi saludo cordial a los distinguidos miembros de la mesa de honor. El tema que hoy nos toca, yo lo veo un tema bastante desafiante, un tema que nos reta, que nos desafía, que tiene que ver con la reconfiguración del rol del Estado. Para esto yo me he propuesto hacerme 4 preguntas que a la vez voy a intentar responderlas de manera rápida, por supuesto. La primera pregunta que me hago y que también la traslado a ustedes es que debemos preguntarnos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo me animo a responder que estamos hoy en una turbulencia mundial que afecta e impacta directamente en el Estado peruano. Este impacto a la vez nos genera 2 variables: oportunidades y amenazas. Y en ese sentido, lo que tenemos nosotros como Estado y de manera particular como ciudadanos es tener esa capacidad para poder, en el buen sentido de la palabra, aprovechar esas oportunidades y a la vez disminuir esas amenazas. Ahora, esta turbulencia, ¿en qué se representa? ¿En qué se refleja? En primer lugar, se refleja en un desarrollo tecnológico espectacular. El dinero, por ejemplo, ahora ya es un dinero digital. Hay países ahora en el mundo asiático, sobre todo sudasiático, donde el dinero ya no existe. Estamos yendo a esa tendencia. Las criptomonedas, el Bitcoin, es decir, hay todo un sistema de una revolución tecnológica donde hay soluciones disruptivas, como el caso de inteligencia artificial, como el caso de lo que significa la industria 5.0. Todo eso nos pone un desafío grande. Y a la vez esto nos genera 2 cosas. Nos genera un colonialismo tecnológico, una dependencia internacional, y por otro lado también nos genera un colonialismo financiero. Y otro tema que no debemos desolayar es la gran industrialización que existe a nivel mundial. Ahí hay grandes megatendencias, por supuesto, en el uso de la ciencia de los materiales, lo cual a la vez creo que se considera o podemos verlo como una oportunidad para nosotros en cuanto a nuestras materias primas, pero por supuesto es otro tema de otro debate. Y algo que también está sucediendo, que impacta en nuestra sociedad, es la transición ecológica, es decir, energía renovable, el Green Deal, por ejemplo, en la Unión Europea, y los bonos de carbono, que son unas grandes oportunidades también. Y otro que tiene que ver es con el alimento sano, los alimentos orgánicos que constituyen una oportunidad para nuestro país. Y por supuesto las disputas ecológicas, geopolíticas, perdón, y comerciales que existen a nivel internacional. Y ahí nosotros vemos la guerra tecnológica que existe entre Estados Unidos y la China. Y por supuesto por ahí también aparece con un atisbo la India, que también quiere ser un gran protagonista en este campo. La guerra con Ucrania, la formación de bloques como el BRICS, pero también hay algo muy importante, las redes criminales internacionales, que están afectando de manera muy dramática a nuestro país, que eso se están insertando a través de lo que significa la debilidad de nuestro Estado. Ahora, la otra pregunta que me animo a hacerme es, ¿cómo estamos?
Acá yo quiero resaltar algo y creo que podemos compartir de que fíjense que seguimos pensando que estamos en el bicentenario. Ya no estamos en el bicentenario, estamos en los albores del tricentenario. Acá hay historiadores como el caso de Antonio, que nos podrán decir cuál es, incluso proyectar hacia el futuro, cómo estamos, porque ya oficialmente el bicentenario termina el 9 de diciembre del año 2024 y estamos ya en el tricentenario, pero sin embargo seguimos pensando como si estuviéramos en el bicentenario o con un pensamiento congelado y derrotista de un sector de la población y como si estuviéramos todavía en la época colonial. Entonces es algo que nosotros debemos de ver. ¿Y eso qué significa? Significa que, hay que decirlo con todas sus palabras, el Estado actual es un Estado ausente, débil, aislado, agrietado, desarticulado y corrompido. Ese es el Estado que hoy tenemos. ¿Y en qué se refleja? Se refleja en la que somos un país de las inseguridades. Inseguridad alimentaria, inseguridad ciudadana, jurídica, económica, y vamos a llegar por el cambio climático a una inseguridad hídrica. Y por otro lado, la existencia de economías criminales y mercantilistas. Hoy el Perú está gobernado por ese tipo de economías, las mercantilistas y las criminales. Vemos todos los días un Estado débil que no puede controlar los monopolios, no puede controlar la concertación de precios en algunos sectores, y eso también hace de que millones de peruanos estén exiliados y discriminados en su propio territorio, como si fueran extranjeros. Y por otro lado, también se ha consolidado un alto nivel de desconfianza en las instituciones públicas, en los políticos y en sus partidos políticos. Y no menos importante que debemos de ponerle en esta triste realidad es el tema de la insatisfacción en el tema de la democracia. Es decir, que muy pocos creen en la democracia tal como está. Ahora, ¿qué tenemos? Un país formal por un lado, informal, y por otro lado también tenemos un país ilegal fracturado y próximamente estamos viendo a ser un país aislado internacionalmente. Con todo lo que estamos viendo, creo que en estos momentos el cuerpo diplomático peruano, a través de un canciller, que no sé ustedes qué opinión tiene, pero tengo una opinión bastante particular, creo que nos está llevando a un aislamiento, todo por una torpeza que están teniendo ellos. Esa es mi opinión, no sé si podamos estar de acuerdo. Ahora, también el ciclo operativo de la estructura del Estado y sus sistemas administrativos, en estos momentos se están conformando un círculo vicioso que ampara la corrupción, la impunidad y la mediocridad. Aquí que tenemos fortalezas y debilidades. Y por supuesto tenemos recursos naturales, biodiversidad, patrimonio cultural, una ubicación envidiable desde el punto de vista geopolítico que no estamos aprovechando. Y algo que es muy importante, el tema de lo que es la resiliencia de los peruanos. Yo sí tengo la seguridad que el Perú tiene un gran recurso humano, un gran peruano, unas grandes peruanas y grandes peruanos que se requieren un apoyo en el corto plazo para salir adelante. Ahora, la otra pregunta que me atrevo a hacerme es, ¿qué hacemos? Porque no nos vamos a quedar solamente en el diagnóstico, no nos vamos a quedarnos en autoflagelarnos, porque eso es algo, un deporte nacional que también debemos de suprimir y corregir. ¿Qué hacemos? Yo planteo que debemos transformar, debemos utilizar la palabra de transformar para convertir ese estado débil en un estado fuerte y presente. Ojo, cuando digo estado fuerte no significa que estoy diciendo que sea un estado grande o un estado estatista. No, un estado que significa que haga cumplir las normas, las leyes. Por ejemplo, en estos momentos, cuando se cae en la zona rural el sistema de telecomunicaciones de un operador, ese pobre ciudadano se queda aislado y nadie le pone las multas respectivas. Cuando hay también algunas empresas extractivas que manchan sus ríos, ¿qué les digo?, deforestan, entonces nadie le dice nada. Cuando vemos que hay un control de precios, está bien, estamos en teoría en una economía de mercado, pero ¿estamos en una economía de mercado de verdad, de libre competencia? Yo creo que no. Entonces, por ese lado, considero que debemos desarrollar y fortalecer el Estado de Derecho, fomentar la innovación y la investigación tecnológica en nuestro país y hacer gobiernos abiertos, hacer un Estado democrático, moderno, eficaz, transparente, integrado y descentralizado. Aquí hay un gran debate que nosotros en el Perú no podemos solayar, es el concepto del proceso de descentralización, así también como su integración. Y por supuesto, hay que fomentar la meritocracia, hay que buscar gente honesta, que son más que la gente deshonesta. La gran gente honesta y trabajadora, en mi concepto, es la mayoritaria y la minoritaria son los otros. Y por otro lado, también es importante generar, transferir y democratizar el acceso al conocimiento. Eso es fundamental.
Si no profundizamos y generamos conocimiento, vamos a estar dependiendo siempre de la extracción de los recursos naturales y siempre vamos a estar en ese círculo de ser un modelo primario exportador de servicios. Yo uso la palabra conciliación, otros utilizan la palabra reconciliación. ¿Por qué yo uso conciliación? Si revisamos la historia una vez más, vamos a encontrar que siempre hemos estado en peleas, en disputas, en golpe de Estado. Nunca hemos estado conciliados, por lo tanto hay que buscar esa conciliación. Y por otro lado, gestionar de manera eficiente los recursos naturales, culturales, la ubicación geopolítica y, como reitero, hacer un Estado fuerte y presente. Hay que buscar que el Estado esté presente, no burocráticamente, no para ser estatizante o estatizador, sino que simplemente defienda los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, la otra pregunta, como le digo, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? Pero ahora también hay que respondernos cómo lo hacemos, porque ahí siempre nos quedamos en el discurso, en el qué. Ahora lo que significa el tema del cómo son las estrategias, los caminos para consolidar los objetivos, que son los qué. Aquí yo creo que nosotros debemos actuar con principios éticos. Yo postulo, no sé, discúlpeme, yo no, disculpen la palabra de yo, pero creo que debemos postular en el sentido de que va a haber patria, va a haber Estado cuando haya principios éticos, cuando hayan ciudadanos que quieran a su patria y que haya la inteligencia espiritual, no la religiosa, sino la inteligencia espiritual, que significa que nosotros nos sentimos que somos parte de un todo. Y ahí, en ese sentido, considero que es de suma importancia la reforma de la Constitución que hoy tenemos, además de cuando surgió en el 93, surgió incluso con sospechas de fraude, allá en el año 1995, si no me equivoco, cuando hubo el sí y hubo el no en ese referéndum, pero sin embargo, además de eso, los 200 tantos artículos que hoy tiene han sido modificados cerca de 90. Por lo tanto, esa Constitución ya no es, por más que haya sido cuestionada. Y tenemos que reformarla para organizar y articular de manera adecuada el gobierno. Tenemos que hacer una visión compartida de futuro por todos los peruanos, que nos sintamos como tales. Esa visión de partida tiene que ser apasionante por todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto, un sistema político electoral, un minuto nomás por favor, un sistema político electoral, hay que poner el poder en buenas manos, la carrera pública meritocrática y la transformación digital. Yo sí apuesto que la transformación del Estado tiene que apoyarse en lo que es la transformación digital y consolidar la ciencia y la tecnología. Y algo más rápido que no quiero ver acá, que ustedes están viendo, que no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, consolidar la integración estratégica de nuestro país, bajo el principio de la conciencia geográfica. El Perú tiene que ser integrado y para eso hay diversas conectividades. Está la conectividad digital, la conectividad vial, la conectividad aérea, marítima, fluvial, ferroviaria y la eléctrica. Es decir, esa conectividad tenemos que aprovechar para hacer que el Perú sea de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mesías. Bueno, a continuación, 10 minutos, por favor, Rosa María. Muy bien, perdón. Ahora sí. Buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores del Instituto de Estudios Peruanos por invitarme y por supuesto gracias a los copanelistas que están con nosotros en esta mesa. Cumplir 60 años es algo importante en la vida. Yo los he cumplido hace poco, así que tengo la misma edad que el IEP, pero la verdad es que no tengo la menor idea de por qué me han invitado a este panel. Yo, en realidad, no soy socióloga, ni antropóloga, ni historiadora. Yo soy una abogada que estudió Derecho y terminó metida en el periodismo. Pero calculo que me han invitado porque hace 25 años que le miro la cara a la política todos los días y algo puedo concluir de lo que está pasando acá en apenas 10 minutos. El tema planteado es reconfiguración del rol del Estado y permanencia de rasgos patrimoniales. Entonces yo traduje el título de esta propuesta rápidamente entre el mercantilismo y la organización criminal, porque ese es el lugar en el que estamos. Es la reconfiguración del rol del Estado. Lamentablemente, acá está en primera fila Gino Costa, él tiene un libro que se llama Democracia Asaltada, publicado por el IEP. Y esa experiencia de 25 años me permite mirar hacia atrás y decir, ¿cuándo fue? Yo me pregunté esto, la última vez que en una campaña presidencial tuvimos un buen debate sobre Estado y mercado, ¿no? Uno bueno, que valiera la pena, que había algo que pelear.
Y yo me regresaba al 2006 y al 2011, porque Ollanta planteaba frente a Alan García y luego frente a Keiko Fujimori, por lo menos planteaba al inicio, antes de la segunda vuelta, en el 2011, la idea, por ejemplo, de que los contratos que firmaba el Estado peruano podían ser revisados o podían ser desconocidos. Y tuvimos una gran pelea. Yo insistía en que los contratos, cuando uno cumple con su palabra, la tiene que cumplir. Contrato es ley entre las partes, eso está hasta en nuestra Constitución, y peleábamos y me decían que eso era un invento de la Constitución fujimorista, y yo les decía, pacta sunt servanda, viene de los romanos, en fin, había un debate, habían dos líneas. Ese debate se perdió en el 2016, porque en el 2016 las dos opciones ganadoras en segunda vuelta no tenían ninguna confrontación en el tema económico, no había ninguna. Lo que hubo fue una confrontación en el tema político que a partir de entonces convirtió a los presidentes en rehenes de una palabra que se mantiene hasta hoy. ¿Cuál es el programa político de un presidente de la República? A partir de Kuczynski se resume en esta palabra: durar. Nada más, durar. A ver cuánto duras. Por eso hemos tenido 6 presidentes en 7 años. Sí hubo un momento reformador con Vizcarra, con el referéndum, y el 2019. Pero luego, cuando viene la disolución del Congreso y la vacancia de Vizcarra, ya llevamos 4 años, 5 casi, desde el 2020, pospandémicos, con 0 construcción de una agenda propositiva para crear un rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado que propone hoy Fuerza Popular? No tengo idea. Más allá de, como veremos, mercantilismo, organización criminal, ni siquiera PP, ni siquiera Perú Libre. Perú Libre gana las elecciones con una agenda que decía, esto si se aplica es el hambre, y créanme que no me equivoqué. ¿Qué están construyendo hoy el Ejecutivo y el Legislativo? Nada. Nada. Y cuando no construyes nada en política, el vacío se llena, siempre. Y el vacío se llena con 2 caras del mismo fenómeno: la atención de clientelas con intereses ilícitos y la atención de clientelas con intereses ilícitos. Uno es mercantilismo y otro es organización criminal. Hablemos de algunos casos de mercantilismo. No voy a hablar de la SUNEDU porque acá está Richie Cuenca, ¿para qué? Les voy a contar. Pero ahí tienen un caso de, ¿no es cierto?, de mercantilismo. Es lícito fundar una universidad. Es lícito sacar adelante un proyecto educativo. Lo que es mercantilismo es destruir una reforma para garantizar una estafa a miles de estudiantes peruanos. Y eso es lo que el Estado peruano hoy está garantizando, que vas a ser estafado. Y cada día más, porque se ha avanzado en materia de educación superior como con la salchicha, ¿no? Poco a poquito, pero ya viene, ¿cómo es?, la normalización de la actividad de la universidad no licenciada. Esa ya es la cereza del queque, con eso se acaba. Pero hay otros grupos, los colectiveros, por ejemplo, ¿no? Estaba prohibido el transporte interprovincial en colectivo. Hoy está permitido este Congreso. O la tala ilegal. Todos dirán, bueno, sí que no, pero eso está prohibido en el Perú. Claro que está prohibido, pero ha salido una norma que fue promulgada directamente por el presidente del Congreso, Soto, y por Valdemar Cerrón, su socio en esto, ¿para qué? Para que todo lo que se había talado antes sea borrón y cuenta nueva. Si ustedes leen la norma no van a entender nada de lo que les estoy diciendo porque está escrito en sánscrito, para que nadie entienda, ¿ya? Pero lo que dice ahí, en realidad, es que todo lo que se taló antes ya no importa. Borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque hay un lobby de la industria maderera, la lícita, que quiere exportar a Europa y sabe que le viene un reglamento encima con un plazo determinado y tenían que sacar la norma a patadas. Y así se sacó. El Estado hoy básicamente es una agencia de empleos. ¿Cómo es posible que, el presupuesto del Congreso de la República es muy superior al presupuesto del Ministerio de Agricultura? Muy superior al Ministerio de Cultura
obviamente muy superior al Ministerio de la Mujer. El Congreso vale más. ¿Por qué? Porque es una agencia de empleo. Entonces, los problemas que interesan y enervan al público hoy son Nicanor y sus prefectos, los mochasueldos, yo te doy empleo para quitarte un pedazo, etc. Pero miren, en el tema de mercantilismo, ¿se acuerdan que les puse de ejemplo 2011, 2016, ¿no? La discusión sobre los contratos son vigentes o no y que la izquierda no quería que fueran vigentes, la derecha sí. Bueno, ya hemos perdido todo, porque, no me van a decir que es de izquierda, ¿no? Bueno, es un personaje de la derecha peruana. Ha decidido que los contratos que firma la Municipalidad de Lima no tienen importancia, no tienen valor, porque a él no le da la gana de garantizar seguridad jurídica. Entonces, cuando ya tú pierdes toda seguridad jurídica, ¿qué cosa tienes? No tienes inversión, no tienes crecimiento, no tienes nada. Todo el modelo se derrumbó. No hay seguridad jurídica en el Perú. Pero bueno, eso que es grave está acompañado de la organización criminal, porque ya lo de la minería ilegal no tiene nombre, pues, ¿no? Advertimos, dijimos, señores, no pueden nombrar de presidente del Congreso a una persona que ha sido el abogado de doña Goya, con todo respeto por la difunta, ¿no? Pero la verdad que eso es una cosita, ¿no? O la ley penal a la medida de los intereses de los delincuentes. O de los, ¿cómo han dicho? 78 procesados que tenemos en el Congreso de la República. Colaboración eficaz, disminuida. El allanamiento con tu abogado para que te puedas deshacer del botín cómodamente. Organización criminal para delitos mayores de 4 años. No vaya a ser que me agarren por tráfico de influencias. No, de 6 años. Violadores de derechos humanos, pasen por favor. En eso hemos estado en esta semana. La ley Soto para recortarte la prescripción, para que te alcance más rápido. Una discusión sobre pérdida de dominio que todavía no se da, que es un escándalo. Obviamente hay una normalización de la conducta criminal, porque es la conducta de los legisladores. Y una repotenciación de un asunto que no se nota todavía, pero se va a notar, que es el negocio parlamentario. El Tribunal Constitucional le ha dado al Congreso la potestad de tener iniciativa de gasto, cosa que está prohibida en la Constitución, prohibida. Entonces, ese triunvirato de alcalde, congresista y contratista, que se lleve el 10% de todo lo habido por haber, bueno, ahí está. Cuando tú le dices a los congresistas, no lleven alcaldes a los ministerios, no entienden. Estoy buscando obras para mi pueblo, sí, claro, sí, para tu pueblo. Y ese triunvirato está ahí, y cada vez mayor. Y si quieren alguna prueba de eso, vean los videos de Kenji Fujimori con Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, que le explican a Mamani, que en paz descanse, cómo es el negocio. Te vamos a dar obras. No le están diciendo que van a hacer un puente para su pueblo, porque su pueblo necesita el puente, pues, ¿no? Es la forma más antigua de robar en el Estado peruano y la más extendida. Y este Congreso la tiene porque además permite que en la Comisión de Presupuesto estén más o menos, ¿cuánto? 48 congresistas, más o menos, todo lo que integran la Comisión de los 130. Tiempo cumplido. Tenía acá la pregunta, ¿quién nos gobierna? ¿No? Pero se lo voy a dejar acá a Eduardo Bernal, porque no nos gobierna, les voy a decir, no nos gobierna ni Dina Boluarte, ni la PCM, ni su gabinete. Alberto Tarola fue el último que gobernó, pero cuando lo votaron para favorecer a Nicanor, Dina dejó de gobernar. Hacen tareas de mantenimiento, yo no discuto que no hayan tareas de mantenimiento. Acá gobiernan 4 familias que controlan el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal Constitucional y van por más. Cuando Esdras Medina escribe, ¿a quién escribe para reclamarle la Comisión de Presupuesto por su voto? Le escribe a Richard Acuña, no le escribe a Soto, no le escribe al presidente actual del Congreso, Salguana, no, le escribe a Richard. Oye, Richard, me tienes que dar la Comisión de Presupuesto. A las pruebas me remito. Y acá lo dejo. Muchas gracias, Rosa María. A continuación, Eduardo, y ahí creo que te han dejado la posta para quizá nos digas cuáles son las otras 3 familias. Está en mi columna del domingo.
Tu columna, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias al IEP, como siempre, un gusto. Me habían dicho 15, ahora dicen 10, así que no voy a saludar mucho, pero ustedes saben lo mucho que los quiero y lo bueno que es estar aquí. Bien, entonces la pregunta es, ¿se ha reconfigurado el Estado? ¿Qué permanencia de rasgos patrimoniales hay? Vamos al viejo diagnóstico, ¿no? Un Estado como el peruano, chico, que llegó tarde a una serie de cambios, reformas, con poca presencia en el territorio, autonomía débil, ¿no? Autonomía, capacidad débil, y sobre todo esa cosa que ha salido varias veces de presencia territorial, ¿no? Hay a veces estados centrales más fuertes que no llegan al territorio. El peruano no es ni fuerte en el centro ni fuerte en el territorio. Está el clásico de Julio Kotler, ¿no? Clases, Estado y Nación, un Estado pues que tiene una función más extractivista, que nunca desarrolló burocracias, no hubo clases, no hubo Estado, no soñemos con nación, a pesar de que su último capítulo es de una esperanza rebelde, pero un poco estábamos condenados. Yo no soy tan estructural pero mal que bien entendemos que el Estado peruano en América Latina, en todos los estudios, en todas las comparaciones, en todos los trabajos históricos y politológicos, está entre los más débiles de la región, ¿no? Junto a Bolivia, Ecuador, y luego vamos subiendo hasta Chile, Uruguay, digamos. No voy a quedarme en mucho detalle, pero básicamente el intento desarrollista de Velasco es como querer hacer todo lo que no habíamos hecho en último momento, con un optimismo que me tocó entrevistar a algunos funcionarios de esos años y me dicen, estábamos locos, ¿no? Creíamos que íbamos a poder hacer políticas sectoriales en un país que no tenía ni siquiera burocracias semiestablecidas, metieron la pata, se equivocaron, pelearon, pero digamos, es un Estado que gana en ese momento más autonomía de sectores empresariales, tiene un intento de llegada al territorio, fallido, problemático, y la capacidad todavía pues charcherosa. Llegamos a los 80 y es la suma de todos los males, ¿no? Partidos políticos fuertes, a veces cuando decimos queremos partidos políticos fuertes, no olvidemos que partidos políticos fuertes también pueden ser un poco eso que tuvimos, ¿no? Partidos políticos que penetran el Estado, lo clientelizan, y luego llegan todas las tempestades, ¿no? Sendero Luminoso, que hace retroceder al Estado, una crisis económica de la patada, un presidente creativo que aplica medidas que estaban desprestigiadas, gastadas, que no habían funcionado, le pone el acelerador en un Estado, en un país sin mercados internos fuertes, y Alan García, pues, la combinación de todo eso son los 90, ¿no? Un Estado en retirada, cargado de corrupción política, clientelismo, ministerios que se caían y una quiebra del Estado en general. Llegan los 90 y llega la reforma neoliberal, que es el centro de este coloquio, y creo que ahí hay que tener cuidado para no... a mí me da risa un poco cuando le echan la culpa al neoliberalismo de todo, ¿no? Lo que pasa allá hasta... Lo que pasa en Magali Medina es culpa del neoliberalismo. O sea, el Estado peruano que surge en esos años, paradójicamente es un Estado más pequeño, pero que por los recursos que consigue, por los ahorros que hace y por los cambios de políticas, tiene más presencia territorial después de lo que había pasado en los 80. Sin embargo, creo que se incuba en de nuevo, un Estado que en teoría se diseña para hacer más regulación, pero cargamos pues con estas debilidades y problemas del Estado de siempre, ¿no? Que es que esa regulación es débil, porosa, entran intereses empresariales fuertes en varios sectores, la corrupción nuevamente presente de otro tipo, ya no es la política menuda, sino es esta corrupción en las Fuerzas Armadas, centralizadas en inversiones, obras, privatización. Hay un problema de Estado, sin embargo, se fortalecen también ciertas cosas, ¿no? Entonces, todos estos momentos tienen cambios. Se fortalece la PCM, se fortalece el MEF, vemos también presencia de ciertos programas sociales que llegan hacia el territorio, y llegamos a los años 2000, transición democrática, gran promesa de cambio, no corrupción, y también de nuevo los legados nos persiguen, ¿no? Primero, mucho de lo anterior queda un MEF más fuerte, una PCM más fuerte, pero se desactiva el Ministerio de la Presidencia por una descentralización mal pensada y no regulada. La descentralización, ojo, no estoy diciendo que la centralización es buena, porque el contrafáctico ¿cuál era? Seguir con una centralización que tampoco funcionaba, pero obviamente la descentralización genera inequidades muy fuertes en el territorio, abre nuevos espacios también de corrupción,
La autonomía, si vemos en autonomía, hay un tema de ingreso de intereses por arriba, más empresariales, pero esos años tienen también límites que hoy extrañamos, digamos, ¿no? Podemos en ese momento haber sido críticos, pero había una PCM, un MEF, que limitaban ciertas acciones de ciertos intereses particulares, informales, ilegales. Luego, en el gobierno de Ollanta-Humala, más tarde, se desarrolla un sistema de programas sociales para nada malo, al revés, bueno, ¿no? No es porque esté Carolina acá. No he cambiado el guión. En la medida que era difícil pensar en un programa sociales en un país como el nuestro sin que se rompa también la autonomía para garantizar que no haya, pues, problemas de implementación. Y se logra. Entonces, con todos los problemas que tenía ese Estado, ahí andaba, ¿no? Un poco avanzando. Y de hecho, déjenme ver si me he olvidado de algo. Algo que me estaba olvidando es que en paralelo a todo esto, principal me lo estaba olvidando, es desde los 80 el crecimiento por la crisis de la informalidad, también de muchas políticas que fomentan informalidad, pero en los 90 la informalidad no se problematiza como sí se problematiza en otros lados. Cuando decía que al neoliberalismo no hay que echarle la culpa de todo, porque se le culpó, hay unos discursos que le echan la culpa, es que eso yo creo que tiene mucho que ver con una sociedad donde hay desigualdades y una población indígena grande, que por mucho tiempo no hubo políticas de formalización como sí hubo en otros países para incorporar a la formalidad a diversos sectores de la población. Creo que un primer gran tema para la informalidad en el Perú es lo indígena y el centralismo. Luego viene la reforma de mercado, que no lo pone como prioridad, no está en el centro de sus preocupaciones, en parte por diagnósticos, en parte por lecturas ideológicas, que eso se podía solucionar de otra manera, en parte porque no era bueno ciertas cosas que ayudan a la formalidad. Pero llegamos a los 2000 también con una enorme informalidad, que creo que es lo que marca de muchas formas el Estado en el Perú, ¿no? Un Estado que no aterriza en el territorio, que tiene serios problemas para llegar. En el IEP se ha trabajado mucho el tema de la implementación de políticas en el territorio y todos los problemas que tiene, los problemas de un Estado central que no sabe cómo llegar en el territorio. A nivel del Estado central, ojo, lo patrimonial, preguntan, tal vez lo extrañemos ahora, ¿no? Por todo lo que ha dicho Rosa María. Pero a pesar de estas capas tecnocráticas que lograban contrataciones más meritocráticas, también había mucho de patrimonialismo, si lo entendemos, que contratar a los que yo conozco, a los grupos que son mis referentes, sé quiénes son, ¿no? Puede haber sido más meritocrático, pero no era un sistema propiamente burocrático de contratación, pues más bien era un atajo para poder hacer reformas rápido, porque si te nombraba ministro o ministra, tenías que correr en armar tu equipo y tenías que traer a la gente que conoces. Y eso obviamente no es beberiano. ¿Sí? En paralelo, sin embargo, llega el boom de recursos enorme que hace crecer esta sociedad informal e ilegal. Hay un trabajo que hicimos hace tiempo con Feldman y Luna, en el cual vemos cómo el Estado crece un montón en esos años en el Perú, más carreteras, más postas, más presencia territorial, pero también crecen estos Pokémones, ¿no? Minería ilegal, transporte informal, oro ilegal e informal, y crecen a magnitudes que superan ampliamente el Estado. Entonces, el Estado puede haber estado presente, pero tenía menos estatalidad, menos capacidad de regular lo que estaba pasando. Como decía, la descentralización no creo ayude, pero no es solo crítica, que no se vayan de acá diciendo, mira, está señalando todo lo que no se hizo. Vemos por los legados y por los que éramos que era un esfuerzo titánico, muy complejo, ¿no? Poder haber aprovechado ese boom de recursos para fortalecer el Estado. Era una situación que requería muchas capas burocráticas, estabilidad política, continuidad, y eso se va perdiendo. Creo que el periodo actual, digamos 2020, 2024, 2016, 2024, ustedes le ponen la fecha con el énfasis que prefieren, es peor, sin embargo, ¿no? Se ha caído esa estabilidad de esos años que con el crecimiento económico permitía mantener un sistemita que mal ahí andaba con todos los problemas que he mencionado, pero lo que ahora pasa es peor. El Congreso ha controlado al Ejecutivo, se hablaba mucho de polarización y pelea Ejecutivo-Legislativo, ¿no? En realidad el Congreso ganó, el Congreso
ya controla una composición de presupuesto que asusta al MEF. El MEF antes vetaba, también con muchos problemas, pero antes vetaba cosas, ahora le pide permiso, ¿no? O dice, ya no puedo hacer nada, lo siento mucho, ¿no? No hay ni posicional normas. El libro de Barnechea y Vergara reciente recoge un montón de literatura que se ha hecho sobre este mundo informal, ilegal, economías ilegales y cómo choca con la presencia del Estado. Estos sectores, se dice, ahí discrepo con ellos, que dicen no son representativos. Yo creo que hay un sector bien representado en el Congreso. La minería ilegal, por ejemplo, le da trabajo a un montón de gente que está muy bien representada en ese momento en el Congreso. El transporte informal está muy bien representado en el Congreso, ¿no? Pero la idea de ellos es que no hay una capa política que regule todo esto. Y esos 30 congresistas que nos burlábamos del 2001, del 2006, del 2000, digamos, ¡ay, qué pesados los congresistas! Pero había unos 30 congresistas, 25, que podían pactar entre ellos para detener y vetar ciertas cosas, han desaparecido, ¿no? Los extrañamos. Entonces, no está representado todos los otros sectores que estaban presentes ahí y que en palanca legislativo, ejecutivo, paraban ciertas cosas. Rosa María me ha quitado la idea, está bien, le tocó primero, pero justamente lo que quería decir, el Estado actual es uno, el Estado y los que lo guían es uno sin ideas, caviar, ¿no? Ya los liberales y caviares que habían antes, o los socialdemócratas y liberales que habían antes con ideas y disputaban qué hacer con el Estado, ahora son todos caviares, ya no, ni siquiera son, y han sido sacados del Estado o están en reducción, y más bien lo que hay es una gran demanda de intereses particulares con ministros asustadizos o abiertamente sobones, que un Congreso que tampoco tiene ninguna agenda, yo diría que sí tiene una agenda, pero no es una agenda de construcción del Estado ni de programa, ¿no? Por tanto, creo que este periodo es peor que los anteriores, digamos, ¿no? Ya tengo una parte más, pero lo dejo para la segunda. Gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. A continuación, bueno, Carolina. Gracias, un gusto estar en esta mesa. A ver, yo creo que la mesa se llama Reconfiguración del rol del Estado y permanencia de rasgos patrimoniales, ¿no? Yo creo que más que una permanencia lo que tenemos es una exacerbación de los rasgos patrimoniales, ¿no? Que generan esta reconfiguración de formas prebendarias, clientelares, de negociación muy perversa. Y quiero ilustrar eso con tres ideas que me parece que tenemos que comenzar a discutir para entender cómo está funcionando hoy día el Estado, porque igual opera, igual todos los días se producen normas, se toman decisiones y se brindan algunos servicios cada vez de peor calidad, pero se brindan. Lo primero es preguntarnos qué Estado, ¿no? Hoy día el Estado está administrado no por una estructura donde está el Ejecutivo y el Congreso, y dentro del Ejecutivo hay un plan de gobierno, unas prioridades de quien gobierna, del presidente, el premier, de los ministros, sino lo que hay es una colección de individuos. Y en esa colección de individuos, sin prioridades, sin un plan, sin una ruta, lo que quedamos es completamente a merced de las mejores consideraciones de esos individuos. Algunos, nefastos, ¿no? Están ahí para ser negociados y generar capturas de porciones de esa administración del Estado, sin duda, pero incluso los buenos funcionarios, que quedan algunos en el aparato público, están solos y hacen lo mejor a su buen criterio. Y un Estado basado en muchas personas haciendo incluso buenas cosas a su buen criterio no funciona, porque el Estado requiere, como decía Eduardo, una estructura burocrática que alinee y que articule y que sume los esfuerzos. Es imposible pensar que vamos a generar una oferta de servicios, una mejora en alguna actividad reguladora o proveedora de bienes y servicios a la población sin una estrategia clara, sin alguien que marque una ruta. Y lo que hemos visto en periodos anteriores es que con un Estado, con todos sus problemas, unas buenas prioridades, unos liderazgos claros en algunos temas generan procesos de reforma, de mejora, de instalación de nuevas formas de administrar este Estado. Y como dice Eduardo, esto
es la exacerbación de lo que tú decías, de las panacas, ¿no? Uno llega, ocupa su sitio y comienza a llamar a las personas que conoce, porque si no, uno va preso, ¿no? Porque uno necesita que haya un grupo de gente honesta que va con uno y se compre el pleito. Pero eso hoy día ni siquiera sucede así. Hoy día es simplemente esta colección de individuos, es más, con menos posibilidad de llevar tu propia panaca, porque todos los casos ahora son permanentes, ¿no? Entonces tienes que trabajar con lo que hay. Y eso que hay no son estructuras organizadas, son colecciones de individuos, con sus intereses, con sus clientelas y con sus buenas ideas, pero no conversan y no constituyen una burocracia ni siquiera malita como la que teníamos antes. Y entonces su capacidad de hacer acciones proactivas orientadas hacia el desarrollo y la consolidación del Estado, mayor presencia, etcétera, son muy pequeñas, incluso si ese fuera su objetivo. Y más bien es el caldo de cultivo perfecto para las clientelas, para la prebenda, para permitir la captura por cualquiera que quiera capturar el Estado. Entonces, primera idea, colección de individuos a cargo del Estado sin ninguna prioridad, sin tener que rendir cuenta, sin tener que explicar por qué toman tal o cual decisión, y que incluso para los colegas, los buenos funcionarios que ahí quedan, los dejan solos y entonces sus esfuerzos no se traducen en nada. Segunda idea, y es una idea que trabajamos con Jorge Morel en el texto sobre tributación, es esta estructura de poder en el Congreso y en el Ejecutivo totalmente transaccional y atomizada. Todo se negocia, todo depende de cuántos votos puedo movilizar, a quién puedo presionar, y eso lo que genera es un mercado informal, como los que tenemos muchos en nuestro país. Y eso termina generando un conjunto de impedimentos para que cualquier acción un poquito más pensada, que requiere un poquito más de organización, no sobreviva. Entre el 2021 y el 2026 se han aprobado 107 leyes por insistencia. Y no pasa nada, ¿no? Y eso es por esa captura que mencionaba Rosa María. De esas 107 leyes, varias tienen costos fiscales importantes y que solo van a crecer en el tiempo, que nos van a acompañar los próximos 30 años, ¿no? Y a nadie le importa, no genera ningún problema. Entonces, segunda idea, esta idea de un poder en el que todo se compra, todo se vende, y lo vemos con ejemplos, como mencionaba Eduardo, de tremenda habilidad del Ejecutivo, en particular en esta coyuntura. Creo que un ejemplo que ilustra muy bien esto es el despropósito del alcalde de Lima, queriendo sobreendeudar a la Municipalidad de Lima, el ministro entrante del MEF, este ministro diciéndole, no señor, no se puede endeudar así, mejor le vamos a quitar la excepción que tiene la Municipalidad de Lima para que no se sobreendeude, el alcalde yendo a hablar con la presidenta diciéndole al ministro, no, tienes que dejarlo que se endeude, ¿no? El ministro diciendo, bueno, lo voy a dejar que se endeude por un poquito, el alcalde sacando una ordenanza que contraviene la competencia fiscal del MEF, el MEF no diciendo nada, y después diciéndole, bueno, ya endeúdate por lo que quieras, no hay problema, ¿no? Ahí se ha negociado todo, por votos, es este ejemplo clarísimo de este poder transaccional y atomizado. Y la tercera idea que fortalece este poder transaccional y atomizado con esta estructura del Estado administrado por individuos y no por entidades, es una cosa que mencionaba ayer con bastante detalle Martín Abregu, y es una sociedad civil que no le pide nada al Estado, que no le reclama nada al Estado, ¿no? Y es una sociedad civil la más organizada en organizaciones, a la que se refería ayer Martín, pero también la calle, las organizaciones sociales, que terminan abandonando el esfuerzo de ir a pedirle algo al Estado porque si no tienen nada que negociar en ese poder transaccional y atomizado, y sabiendo que si son exitosos en un reclamo, lo que van a conseguir es algo que no les va a resolver ningún problema en el fondo, sino que les va a generar a lo más una prebenda, una pequeña ayuda, mejor me ocupo de sobrevivir y no me preocupo del Estado. Ayer fui a visitar a señoras de la red de ollas comunes de San Juan del Lurigancho
y las señoras estaban muy ofendidas por las palabras del ministro de Agricultura sobre que en el Perú no se pasa hambre. Y le decía, bueno, ¿y qué van a hacer? No, nada, ¿qué vamos a hacer si ese ministro nunca jamás ha hablado con nosotras? ¿Para qué vamos a hacer algo? ¿No? Entonces le digo, bueno, pero ¿por qué no le dicen al Congreso que lo llame, que le pida explicaciones? ¿Al Congreso? No, si los congresistas tampoco nos ayudan. Entonces, ¿a quién le pueden reclamar? No, nosotros solo vamos a pelear con el MIDIS para que mantengan las donaciones que nos dan y ojalá nos den más. Ya, pero solo eso, sí, solo eso, porque lo demás no sirve. Lo demás es una pérdida de tiempo. Nosotros tenemos mucho trabajo, no tenemos tiempo, movilizarse cuesta muchos recursos y no conseguimos nada. Entonces, tenemos una sociedad civil organizada, incluso este grupo, que son muy organizadas, que tienen una consigna clara de lo que necesitan, de lo que quieren, de por qué lo quieren, no van a exigirle nada a un Estado que saben no les va a dar nada, ¿no? Entonces, ellas mismas decían, bueno, es que si tuviéramos recursos como los colectiveros, podríamos tener unos congresistas, pero no, eso no tenemos. Ni modo, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad que no exige derechos, ¿no? Que está muy resignada a una oferta desde el Estado de un paquete de mínimos demasiado mínima, ¿no? En el Perú, uno por nacer peruano tiene bien poquitas cosas garantizadas. Un DNI, educación pública, primaria, gratuita, con libros, profe, Jaliwarma, el SIS, que funciona bien para salud materno-neonatal, digamos, y punto, se acabó. ¿No? Lo demás, todo hay que conseguirlo sobre ese paquete de mínimos. Y entonces tampoco es que hay una presión de la sociedad, una demanda por una garantía de un paquete mínimo de derechos. José Antonio Campos decía así, protección social universal. Es una aspiración que a nadie ni siquiera la sueña en el Perú, porque el conjunto de mínimos garantizados que tenemos los peruanos es demasiado pequeño. Y luchar por ampliaciones parece una batalla perdida, cuando lo que hay que luchar es por pequeñas cositas. Una donación, un programita, una intervención, una atención, la reconstrucción de una escuela, de un apóstol. Entonces también tenemos una sociedad que ha caído en acotar sus demandas al Estado a esta idea muy transaccional, muy atomizada, que atenta contra cualquier esfuerzo republicano, digamos, de presionar desde la sociedad al Estado. Esas tres ideas me parece que explican y que ayudan a entender por qué es muy difícil hoy día mover al Estado. Yo siempre peleo con Marisa cuando dice, no, es que hay que darle más presupuesto y con eso van a hacer... Podemos meterle millones de soles a los profes o a los policías y no va a cambiar nada, porque es esta colección de personas que no sabe para qué haría con esa plata más que gastársela. Y creo que ahí tenemos un problema mucho más serio sobre cómo vamos a reorganizar este Estado para que podamos usar esa capacidad de administrar el Estado para el bien común y no para los intereses transaccionales y atomizados de quienes están en el poder. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro ponentes. Acabo de caer en cuenta de que no mencioné al inicio el título de la mesa. Bueno, ya lo han mencionado todos los ponentes, que es reconfiguración del rol del Estado y permanencia de rasgos patrimoniales. Yo voy a hablar un poco más corto de tiempo porque presumo que todos quieren escuchar más a lo que tienen que seguir diciendo los invitados. Pero sí quisiera empezar por precisamente cuestionar un poco esta idea de reconfiguración del rol del Estado y hasta qué punto es, en este momento que estamos viviendo, podemos hablar de una reconfiguración o más bien de rasgos permanentes que ya venían de antes, ¿no? Por ejemplo, el recuento que ha hecho Eduardo, ¿no? Evidentemente en los 90s, ahí sí hubo un cambio claro del rol del Estado, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que ha comentado Rosa María también. Ya no es que estamos discutiendo cuál va a ser el rol del Estado en la economía, por ejemplo, ¿no es cierto? En realidad seguimos en lo mismo, solo que bajo otra configuración y otra forma de funcionamiento, quizás. Pero no necesariamente podemos hablar de repente de una reconfiguración del rol en sí del Estado.
per se, ¿no es cierto? Eduardo también mencionó las prácticas patrimoniales, por ejemplo, de cómo se contrata el personal en el Estado. En realidad siempre ha funcionado así, solo que ahora parece que hay un problema con quién lo está haciendo, ¿no? Siempre se ha contratado a dedo, por conocer, simplemente que ahora son unas redes distintas las que lo están haciendo porque son otras redes distintas las que están ocupando los lugares de toma de decisiones, ¿no? En un momento al inicio del gobierno de Pedro Castillo se hablaba mucho de la regionalización de la política, pero finalmente uno podría decir también que son nuevas redes haciendo las cosas que ya se venían haciendo tanto a nivel nacional como subnacional, ¿no? Entonces, claro, ¿por dónde entramos bajo esta mirada digamos, a entender el momento que estamos viviendo ahora, que sin duda es distinto, ¿no? Hay cosas que han cambiado y creo que tiene más que ver con la pregunta que se quedó a medias de Rosa María, que es quién gobierna, ¿no es cierto? Digamos, si una alianza así entre el Congreso y el Ejecutivo se hubiera dado un gobierno de PPK y se hubieran puesto así igual de amigables para hacer las cosas que proponía el Ejecutivo, uno hubiera dicho, oye, qué bien nuestra clase política, ¿no? Nunca hemos vivido una alianza tan linda entre el Congreso y el Ejecutivo. El problema es que, ¿para qué es esa alianza, no? ¿Cuál es la agenda de esa alianza? Evidentemente es la que nadie quiere, ¿no? Y claro, bueno, ya evidentemente quien gobierna no es Dina Boluarte, no es el Ejecutivo, y esto sí ha traído cambios en algo de lo que había antes, ¿no? O sea, el MEF seguramente está viviendo su momento de mayor debilidad. A pesar de que, de todas maneras, es una de las instituciones que menos ha sido permeada por este fenómeno, pero igual está experimentando un momento que nunca hemos visto antes, ¿no? Como que el Congreso, pues, tenga esta iniciativa de gasto y que no se le pueda hacer frente, digamos, y no solo en el MEF, ¿no? Ahora también hemos visto en el Ministerio del Interior, en otros lados, que las opiniones técnicas son totalmente descartadas al momento de la toma de decisiones, ¿no? Pero dicho esto, yo sí quería plantear a la mesa algunas preguntas pensando en lo que se viene por delante, ¿no? Y es que mucho se habla en el contexto actual, ¿no? Y a veces idealizamos lo que teníamos hace poco, ¿no? Por ejemplo, con Servir, ¿no? No, que no se bajen Servir. O Servir no logró nada tampoco, ¿no? Entonces, caemos en esa lógica peligrosa de decir, bueno, lo anterior era, aunque sea un poquito, no voy a decir un poquito mejor, sino era menos peor. Y caemos en el error, creo, de tratar de volver a eso, en lugar de buscar salidas que nos ayuden a salir de esto, pero también no volver a caer en lo mismo que finalmente fue lo que permitió que llegáramos acá, ¿no? Si hablamos de las contrataciones del personal del sector público, por ejemplo, hoy en día es posible usar, digamos, que exista el patrimonialismo porque así siempre ha sido. Si se hubieran construido, digamos, la tecnocracia se hubiera empeñado en fortalecer el servicio civil, hubiera sido más difícil que esto ocurra ahora, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a dejar con esas preguntas y para que terminen, por favor, de comentar los que quedó pendiente también a algunos. ¿El mismo orden les parece? Sí. 5 minutos. Bien, en primer lugar, yo coincido con todas las exposiciones que ha hecho Rosa María, Eduardo y Carolina, y también los comentarios que ha hecho Álvaro. Pero, sin embargo, yo voy a seguir insistiendo en que nosotros necesitamos transformar el Estado. Y transformar el Estado tenemos que tener una visión muy clara a dónde queremos ir, dónde estamos, cómo estamos y qué tenemos que hacer. Y ahí hay dos niveles de pensamiento. Por un lado está el pensamiento estratégico y por otro lado está el pensamiento operativo. En el pensamiento estratégico tenemos que hacer prospectiva y tenemos que evaluar con contundencia cuáles son las oportunidades y amenazas como Estado peruano tenemos en un contexto mundial.
Y por supuesto, cómo vamos a reaccionar ante ese contexto mundial que nos traen oportunidades y amenazas a la vez. ¿Cómo sacamos provecho en el buen sentido de la palabra a esas oportunidades y cómo disminuimos esas amenazas? Y para eso, sin lugar a dudas, tenemos que hacer un análisis interno de todas nuestras instituciones públicas, la estructura del Estado, el poder. Y ahí nosotros tenemos que identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades para poder afrontar con éxito ese entorno turbulento. Ahora, dentro de nuestro propio Estado, también tenemos muchas falencias. Fíjense que, ¿qué es lo que quiere la población peruana? La población peruana clama que tengamos un Estado que sea ágil, moderno, eficaz, transparente y que cumpla con los servicios públicos a cabalidad. En mi concepto, en ese nivel estratégico y operativo, por supuesto, cuando tengamos esa decisión política de transformar el Estado, tiene que soportarse en otra transformación, que es una transformación digital. Esa transformación digital a nosotros nos va a tener tres pilares fundamentales que nos va a dar. Por un lado, estamos en esta modernidad que nos lleva a construir una economía digital, la integración. Y ahí, por ejemplo, en esta economía digital, ya con la infraestructura pública digital, que lo cual no significa que sea del Estado, nos va a llevar a consolidar o a disminuir dos puntos principales. Por un lado, disminuir la informalidad que se está diciendo de manera constante y de manera permanente, y por otro lado, también incrementar la presión tributaria. Pero ahí hay muchas cosas, hay inclusión financiera y por supuesto que hay que responder con significa lo que es la parte de alfabetización digital. Ahora, por otro lado, también están los servicios públicos, caso salud, caso educación. La última pandemia que nosotros vivimos, disculpen la palabra, la pandemia nos encontró totalmente, digamos, despistados, por no decir otra cosa. Si nosotros hubiéramos hecho la tarea en su momento, del año 2012, cuando se aprobó la ley de banda ancha, cuando se aprobaron la extensión de las telefonías, la solución de las ciudades tecnológicas, no hubiéramos tenido problemas con la teleeducación, con la telemedicina, con la telesalud. Alguien por ahí vio cómo surgieron y cambió el estilo de vida, por ejemplo, de utilizar las plataformas digitales como hoy está existiendo. Estas plataformas digitales ya estuvieron desarrolladas en su momento, pero sin embargo, porque no tuvimos la capacidad, la visión estratégica, no las usamos. Y solamente hemos utilizado como una posición reactiva, es decir, nos vemos obligados a utilizarlas porque era una obligación, tanto en educación y tanto como en salud. Y por otro lado también está el tema relacionado con la sostenibilidad. Hay que utilizar la tecnología para lo que es el tema de la sostenibilidad en cuanto, por ejemplo, al cambio climático. El Estado peruano tiene instalado lo que es el SISMATE. Hoy, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este tema de lo que hemos tenido un momento, el tema del terremoto, fíjense qué hubiera ocurrido. Existe el SISMATE. ¿Sonó la alarma? No sonó la alarma. Debió haber sonado la alarma que está instalado a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con INDECI. No sonó la alarma. Debió haber sonado. Y ahí también hay que ver el aforo de los ríos, el tema de lo que significa la parte satelital. El Perú tiene grandes recursos y no lo estamos aprovechando de manera adecuada. La ubicación geopolítica tampoco lo estamos utilizando. Ahora estamos orgullosos, muchos creo, por el tema de lo que significa el puerto de Chancay, pero no lo estamos aprovechando, con lo cual pasa con el aeropuerto Jorge Chávez, que se ha convertido en el hub de Sudamérica, y es el tema del Pacífico que estamos tomando ese liderazgo. ¿Por qué? Porque no, esta es nuestra ubicación, ¿qué les digo? Geopolítica envidiable para otros países, pero sin embargo no lo estamos tomando en cuenta. Por eso yo voy a seguir insistiendo que es muy importante que logremos un acuerdo político. Por supuesto que esta circunstancia, como lo han descrito, es bastante difícil. ¿Por qué? Porque no está en la agenda de ellos. No está en ellos el pensamiento estratégico, no está en ellos el pensamiento operativo, no está en su agenda lo que es la política de Estado. El Acuerdo Nacional tiene 35 políticas de Estado, hay políticas públicas, hay una visión de futuro que falta compartirla entre todos y cada uno de nosotros. Hay una tarea todavía pendiente que tiene que ver con la consolidación de la identidad nacional para sentirnos como peruanos todos sin discriminación alguna, y por lo tanto hay muchas tareas que nosotros tenemos que seguir haciendo. Yo vuelvo a retirar mi más sincero agradecimiento por haberme dado la oportunidad de participar en esta importante mesa y de compartir la mesa con distinguidos profesionales. Y lo soy sincero, no voy a decir lo que dijo Rosa María que hago en esta mesa. Yo lo que voy a decir es, espero haber cumplido con ustedes. Muchas gracias. No tienes un político. Me toca a mí. Yo estaba pensando mientras escuchaba a Carolina,
el país de contrastes que somos, ¿no? Y acá hay una tareita, porque acá todos son antropólogos, sociólogos, me imagino que algunos psicólogos sociales deben haber por acá. ¿Por qué la sociedad civil no quiere reclamar lo suyo? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Y creo que estamos pasando por alto algo que fue traumático para el Perú, que es la pandemia. Este país ha tenido 300.000 muertos. Pero como no queremos ni siquiera recordar, tengo un amigo que me decía el otro día, tú sabes que de esos meses no me acuerdo nada. Yo miraba y decía, ¿qué tal duelo, Dios mío? Pero es que ese es el problema. Creo que este país ha pasado por un trauma y todavía no nos hemos enterado de que hemos pasado por ese trauma. Si el Estado no me pudo dar oxígeno para salvarle la vida a mi padre o a mi madre, ya pues el Estado no me va a dar nada. Pero como somos un país de enormes contrastes, acá a todos nos vacunó el Estado gratuitamente, con todas nuestras dosis. Y por eso estamos sentados acá. El mismo Estado que no nos dio oxígeno fue el mismo Estado que nos vacunó. ¿Ok? El mismo Estado que tiene una burocracia clientelista, ¿no? De amigos, etcétera, tiene el Banco Central de Reserva, que debe ser en materia de servicio civil de lo mejor que hay en América. Es el mismo Estado. Y uno se pregunta por qué podemos hacer cosas tan extraordinarias como vacunar al 80% de la población en 4 o 5 meses, ¿no? Y al mismo tiempo no podemos ponerle oxígeno a la gente para que no se muera. Y eso es lo que retrae, yo creo, a muchísimos de participar, porque no estamos viendo los dos lados. Yo siempre trato de ver los dos lados. Hay cosas extraordinarias en el Perú desde la organización del Estado. Pero ¿qué es lo que realmente me preocupa de lo que está pasando hoy? Que no ha sido mencionado mucho la palabra hoy día, me imagino los otros días sí. El tema es la democracia. Es decir, la forma democrática de gobierno, que no es perfecta, como todos sabemos, parte de 2 pilares que son fundamentales. Uno es el respeto a los derechos fundamentales. Y el otro, y la garantía, no solamente el respeto, la garantía del Estado de que yo tengo un paquete de derechos fundamentales. Y el otro es una organización política basada en la separación de poderes. Y esos 2 pilares, desde la pandemia hasta hoy, no han hecho otra cosa que deteriorarse. En la pandemia sacrificamos derechos fundamentales porque había un problema de salud pública. Pero la gente se acostumbró a una renuncia absoluta y total. No trabajo, no salgo, no me reúno, no transito, no protesto. No puedo, porque tengo que salvar mi vida. Y también el Estado peruano, a través de un deterioro de la política y de la representación política, ha perdido la separación de poderes. Si un gobierno logra que su ejecutivo y su legislativo trabajen juntos en torno a una agenda basada en el bien común, ¿qué queja vamos a tener los ciudadanos? Pero si tenemos un Estado en donde el Ejecutivo y el Legislativo trabajan juntos para favorecer organizaciones criminales, bueno, tenemos algunas quejas, ¿no? Porque no es lo mismo. Y no es lo mismo, yo les decía, porque además esto está avanzando. No cayó Roma en un día, la democracia peruana no va a desaparecer en un día. Ni Chávez ni Maduro lo hicieron en una semana. Lo que se ha hecho hasta ahora es controlar porciones cada vez más grandes. No se ha podido controlar al Consejo Fiscal, ¿verdad? Ni tampoco al BCR. Ok, tampoco se ha controlado a la Junta Nacional de Justicia, ni a la Corte Suprema, con todas sus debilidades. Pero la intención es esa. Ese es el problema. El curso de acción es ese. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia, reitero, para mí en este momento, porque esto es muy cambiante, 4 familias que controlan la política peruana. Son los Acuña, los Fujimori, los Luna y los Cerrón. Un proceso electoral, yo creo que los va a destruir, los va a demoler. Ellos no lo ven y están tratando de controlar el proceso electoral. No solamente capturando las autoridades electorales, sino transformando las reglas del juego. La eliminación de las PASO es catastrófica para el Perú.
Ya tenemos 35 partidos políticos. Uno el tuyo, no, pero no importa. Ya, 35 partidos políticos y vamos a 50. Y mi pronóstico es 50. Podrían ser 60, porque hay 24 en carrera. 59, ¿no? Podrían ser. Pero digamos que 50. 50. Entonces, a segunda vuelta puede pasar alguien que tiene 2%. Es matemática bien sencilla, porque para la segunda vuelta presidencial no se necesita valla. La valla es para el Congreso. ¿Ok? Entonces tú tienes un Congreso que va a tener 10 partidos políticos, todos los que pasen del 5%, pero tendrías un campeonato para la presidencia de la República con 2 mini pigmeos que tengan 3 o 4% cada uno. Cada uno. Y eso es lo que podemos tener. Cortesía de este Congreso que cree que eso lo beneficia. Y cree que lo beneficia porque se pueden reelegir como senadores. Bienvenidos a su reelección, digo yo. Si las elecciones son libres, justas y transparentes, a estos no los reelige nadie, pero no votan ni su mamá por ellos. ¿Ya? Entonces... La comodina. ¿Qué de verdad? Ni su mamá vota por ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Ya? Pero el tema que tenemos ahorita pendiente en la tarea es cómo aguantamos 18 meses más. Porque el sistema ha sido construido para que tú cada 5 años te juegues la vida. Y te juegas la vida. Y por eso es que las elecciones se han vuelto, yo cubro elecciones hace muchos años, a mí particularmente me encantan porque soy una pervertida, me encantan las elecciones, saca lo peor de los seres humanos y lo mejor también, pero también lo peor. Pero los ves en toda su magnitud. Cada vez se han vuelto peores, más agresivas, más violentas, porque claro, la gente tiene la sensación de que se juega la vida. Y porque también tenemos una sociedad pobremente educada en sus derechos sociales y políticos, que además ni siquiera sabe cuáles son las verdaderas atribuciones de los poderes del Estado. Yo me acuerdo de una columna que escribí cuando eligieron a Pedro Castillo, que yo le decía a un grupo de gente muy asustada, es sombrero y no corona. No hemos elegido al rey del Perú. O sea, tienen que tener cuidado con los límites que establece la Constitución a cada poder del Estado. Si ustedes no los conocen, ¿cómo los van a hacer cumplir? Y sí, hay una tarea de la sociedad en todo esto. Pero para que hablemos de reforma del Estado, de reconfiguración del Estado, primero tenemos que tener Estado. ¿Qué cosa vamos a reconfigurar si hemos perdido el Estado democrático de derecho? Lo hemos perdido. Y lo vamos a seguir perdiendo en unos meses más, porque esto sigue. La función continúa. Muy bien. Bien, yo había preparado para la segunda ronda una idea de si pudo ser mejor, qué pudo ser mejor, qué recursos hay para lo que venga luego, pero quería conversar un poco con Álvaro por el desafío que nos ha planteado. ¿El puedo poner acá ya? Y bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Finalmente es un poco lo mismo, es la misma continuidad. Antes robabas por acá, ahora robabas por abajo. Las contrataciones eran patrimonialistas, antes eran los amigos de los pitucos, ahora son los amigos de los parientes pobres. Y finalmente no exageremos ni idealicemos. Entonces, si yo me tengo que poner entre alguien que idealiza lo que fue el Estado en esos años y Álvaro, me paro más en la mitad, digamos, ¿no? Yo no sería tan relativista como Álvaro, pero creo que mucho de lo que nos está pasando ahorita tiene que ver con esos años. El oxígeno, decía Rosa María, ¿por qué no hubo oxígeno? Pues porque alguien metió en un documento que supuestamente era sobre calidad de medicinas un porcentaje de oxígeno de 99%. Ese alguien que lo logró meter, no puedo acusar, pero es bien, mucha gente murió por eso. La razón por la que mucha gente murió es porque alguien logró meter una cantidad de oxígeno que no tiene ningún criterio técnico en ningún lugar del mundo, generó una concentración de los productores de oxígeno y la destrucción de los mecanismos alternativos de producción de oxígeno. ¿Ya? El Estado empresario, influenciado por el empresariado de su peor forma, y generó que al momento que llegase la pandemia, ese sistema servía para dotar a los hospitales de oxígeno, pero con la pandemia se quedó cortísimo. Y el oxígeno 99%, que no se recomendaba en ningún lado, nos condenó a tener ausencia de sistemas alternativos de 93% que hubiese podido salvar montones de vidas. Entonces yo creo que es correcto, no hay que idealizar lo que había. Lo que había también es lo mismo
que no supo entender el problema del oro ilegal. En el oro ilegal todos estamos de acuerdo que hay una gran criminalidad y que no hay que pasar por agua tibia. Al mismo tiempo, hay un tema de demanda de trabajo que termina llevando a que mucha gente trabaje ahí y tenga las oportunidades que no le dan otras formas, ¿no? Entonces, todo esto hay que verlo con mucho cuidado. Pero, y ojo, también un poco en mi presentación yo iba un poco a eso, ¿no? Hay continuidades claras, la corrupción cambia, pero está ahí, la debilidad se mantiene, los problemas de demanda son históricos, ¿no? De por qué el peruano en la informalidad simplemente ya no se ve como alguien que le demanda al Estado algo, porque además no es solamente porque no quiera demandar, sino porque ya se acostumbró a que muchas veces no cambia nada. ¿Por qué no queremos una reforma del transporte con corredores? Porque tengo que pagar 3 pasajes. Ese desastre de ir de acá hasta allá era un pasaje y ahora tengo que pagar un pasaje, corredor, otro pasaje. ¿Es irracional oponerse? No. Está acostumbrado a que las cosas no funcionen. Entonces, creo que hay muchas cosas que incubaron lo que estamos viviendo, pero sí es distinto, pues ahí es donde ya no sigo Álvaro. Sí es distinto porque el Ejecutivo ponía algunos límites, porque es diferente, creo, el patronazgo de estas panacas que el patronazgo meritocrático de ciertas personas que llegaban con la idea de reformar espacios estatales, porque el Ministerio de Educación es una reforma universitaria que, con todas las críticas que se pueden hacer a diversos puntos, también se tiene que reconocer que avanzó, mientras que esto que tenemos ahora es más bien la entrada del regulado al propio Ejecutivo básicamente lo que se está reforzando es más bien la idea de que ya no hay espacios de reforma ni de burocracia, ¿no? Entonces, entre el optimista de esos años y Álvaro, yo creo que es importante no caer en la idea de que todo es igual, ¿no? Eso es un poco hippie también, ¿no? Pero bueno. Creo que además, pensando esto, pudo ser distinto, pudimos aprovechar mejor los años del boom económico. Si fuéramos comparativistas de mis colegas, algunos dirían, no, cualquier oportunidad genera un problema en este país ya. La corrupción va a venir por acá o por acá, va a generar líos, sí, bueno, sí, un poquito más para allá, un poquito menos para allá. No ayudó cierta ideología triunfalista de esos años del boom, pero están donde siempre van a estar, ¿no? Están condenados. Así es el Perú. Incluso hay alguien que puede decir que pudo ser peor, y yo creo que pudo ser peor también. Va a sonar el argumento del señor del mercado que pone esas bolsas para que no haya moscas, ¿no? Yo le digo, señor, pero hay un montón de moscas. Habrían más, te dice. Entonces, y es algo similar a lo que yo creo. El boom pudo generar mayores problemas. Creo que hubo espacios, como digo, programas sociales, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, un tribunal constitucional bastante razonable en varios momentos, que pararon un montón de estas tendencias más dañosas. Sí, servir y todo lo que fue eso no logró avanzar en como debería, pero puso la atención en ciertos problemas, ¿no? Entonces había algo ahí que se movió más y paró varias cosas que creo no es menor, pudo ser peor. Pero si nos ponemos más hirschmanianos y no creemos que el Perú pues, va a dar un salto para ser Corea, ni mucho menos, creo que sí hubo un momento clave donde se pudo haber mejorado bastante, ¿no? O sea, por lo menos subir un nivel, no caer un nivel como ahora, ¿no? Una especie de momento Alan García sin esteroides y sin arrogancia, le llamo yo, ¿no? Esos años con más dinero, entendiendo mejor el gasto público y la legitimidad del gasto público, no dejándose apabullar por el MEF, cortando siempre estas iniciativas, una mirada diferente a ciertos espacios productivos, entender mejor lo que se ha estudiado el Instituto de Álvaro y otros sobre la implementación de políticas, cómo se cae con arrogancia en el territorio y más bien cómo otras formas de entender esa implementación pudo haber cambiado las cosas. En términos de Hirschman, pues más reform-mongering, ¿no? Entusiasta de las reformas y menos tecnócrata, limeño, distante, mirando de lejos las cosas. Más inteligencia policial, menos rotación de policía. Podría haber demorado algunos de los problemas que tenemos acá, ¿no? Hay una frase de Hirschman que a mí me encanta que dice, una sociedad se puede comenzar a avanzar como es, a pesar de lo que es y por lo que es. O sea, quiere decir, para poder avanzar tienes que diagnosticar bien todos los problemas y limitaciones estructurales que tienes. Reconociéndolas, ver dónde tienes algunas fortalezas, que todavía las hay, y en parte de esas fortalezas avanzar, ¿no? Y creo que ese espacio, esos años se pudo, y hoy día, por más que los retos son más grandes todavía, un primer reto es recuperar representatividad en el Congreso, espacios de política
alianzas de los que se parecen entre ellos al momento de pensar ciertas políticas y un reconocimiento de todo lo que se hizo mal para no ganar legitimidad frente a las políticas. Y quizá podemos recuperar lo que había y ojalá levantar un eslabón más para no terminar con tanto pesimismo. Gracias. A ver, yo quiero volver sobre el ejemplo que han usado de la vacunación. El caso de la vacunación es un muy buen ejemplo de cómo una prioridad, pero solo una. No se quería resolver los problemas de salud, no se trató de hacer otra cosa, no, vamos a vacunar, solo vacunar. Todo lo demás puede desmoronarse, pero vamos a vacunar. Eso es lo que hemos perdido, la capacidad de fijar una prioridad y hacer que todo ese Estado, con todas sus precariedades, actúe para responder a esa prioridad. Creo que ahí es donde tenemos un problema que atender. Y no es que haya que tener solo un muy buen plan, ojalá con un buen diagnóstico, o unas prioridades o el liderazgo para defender. Eso no garantiza, pero es condición, ¿no?, realmente necesaria. Si no, en un país que tiene tal diversidad de demandas, si no tenemos una posibilidad de comenzar por algún lugar, no vamos a comenzar por ninguno, ¿no? Es como esos juegos que tienen los niñitos donde van saliendo cabecitas y les pegan con martillo, le pegas a una y salen 4, ¿no? Y por más rápido que les pegue, siguen saliendo. Entonces, si no tenemos un esquema que nos permita definir prioridades y alguien que ayude a que esas prioridades se sostengan, es muy difícil pensar que vamos a poder, con este Estado, con esta administración del Estado, poder movernos hacia algo distinto. Y creo que ahí, como dice Eduardo, hemos perdido algunos champions con los que nos hemos peleado todos, pero la pérdida de fuerza y legitimidad y capacidad del MES de parar algunas cosas, ¿no?, es muy peligrosa, muy, muy peligrosa. Porque hoy día el MEF no solamente no tiene poder para negociar ni para detener cosas, sino que cada vez tiene menos plata, porque hasta ahora ha suplido su pérdida de poder con la chequera. Y esa chequera le está quedando ya muy escasa, ¿no? Entonces, realmente hemos perdido una institución que servía de contrapeso, a veces se iba, por supuesto, se pasaba de vueltas, ¿no? Y impedía cosas que no tenía que impedir, pero claramente que marcaba una posibilidad de contención que hoy día hemos perdido, y yo creo que eso va a ser muy peligroso y nos va a pasar una factura muy, muy larga. Y lo último que quisiera decir tiene que ver con esta idea de la sociedad civil. Hace muchos años, Abe Lowenthal me dijo en una conversación, me dijo, sí, todos los peruanos se quejan de que en el Perú nadie respeta las reglas, nadie cumple, la sociedad civil es un desastre, también la gente es desorganizada, la informalidad. Pero tú llevas a los niños a una clase de natación y todos llegan a la hora, todos los niñitos están cambiados, ahí sus papás los acompañan y cuando salen los secan y todos se van. Exactamente a la hora. Todo perfecto, todo funciona perfecto. Entonces, no es que no se pueda, es que en las formas en las que nos hemos acostumbrado a que las cosas se puedan o que no se puedan, se terminan generando estas perpetuidades de las que hablaban Álvaro y Eduardo en su momento. Entonces, claramente podemos cambiar, pero lo que vamos a necesitar es cambiar pocas cosas, ¿no? Y ojalá cambiemos aquellas que sean las importantes que permitan que los cambios sigan y no que sea el jueguito este con las cabecitas y los martillos que no terminan nunca de aparecer. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes por haber cumplido muy bien con los tiempos. Y de hecho me da oportunidad para hacer un comentario final. Antes de ayer, a modo de broma, le decía a Eduardo que iba a estar morando su mesa y que lo iba a trolear, y al final el troleado fui yo. No, pero bueno, fuera de las bromas, digamos, mi rol era precisamente, Dejaste todo. además de eso, entrar a eso último que has comentado, ¿no? Porque creo que es importante entender las diferencias y cuáles son, identificarlas, y cuáles son las continuidades, que creo que hacia eso iba la mesa.
Sí, aclarar obviamente que yo no soy un relativista y no creo que nada haya cambiado, pero sí me parece que igual lo que se está describiendo es un cambio no en el rol del Estado, porque el Estado igual sigue dando servicios de educación, programas sociales, lo está haciendo peor, pero no es que estemos hablando de que Ollanta cambió el modelo económico, digamos, ¿no? Que son discusiones que había antes. A eso iba un poco más mi comentario, quería aclararlo para que me han dicho relativista hippie como algo más anecdótico. Pero bueno, dicho esto, agradecerles nuevamente a los ponentes por participar en esta mesa, al público que ha venido aquí a la casa y quienes nos está acompañando por las redes sociales. Les invito a todos a participar de la siguiente mesa, que se titula Fragmentación Social, Informalidad e Ilegalidad, en la que participarán Juan Pablo Luna, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Nelly Luna, de Ojo Público, Tania Vázquez, del IEP, Romeo Grompone, del IEP. No son todos los Luna, porque tendríamos que traer a Pepe Luna y ahí sí estaría grave la cosa. Bueno, pero mientras esperamos el inicio de esta mesa, quienes nos acompañan, por favor, si pueden pasar un breve refrigerio afuera en el